En relación con el Estado de Derecho, diputada Hortensia, para nosotros sería muy ilustrativo que nos hicieras un planteamiento a nuestro compañero Enrique y sobre todo con el ánimo de todo lo que en estos días ha estado vigente en la Cámara de Diputados, cuáles son verdaderamente las preocupaciones que se están viviendo sobre este tema a nivel nacional. Sí, gracias, licenciado Santillán. Yo creo, diputado Ochoa, que si nos pudieras platicar, hemos estado viendo cómo no necesariamente este gobierno nos ha ayudado a que entremos a un marco de legalidad hacia la competencia internacional más positivo, sino que al contrario está planteando incluso algunas iniciativas y acciones de gobierno por medio de lo que él más le gusta, que es gobernar por medio de decretos. Algunas cuestiones que nos dejan en unas condiciones de poca competitividad a nivel internacional. Y creo que sería muy interesante que nos pudieras platicar cuál es tu punto de vista para que México no se quede retrasado, y no nada más no se quede retrasado, sino que demos un salto hacia atrás en cuanto a lo que ya habíamos avanzado. Y bueno, hemos estado viendo incluso algunos gobiernos estatales que se han estado manifestando para de alguna manera a sus industrias locales o a las inversiones extranjeras que se han dado en sus estados, pues bloquear de alguna manera o protegerse ante posibles acciones del gobierno federal que no nos ayudan a esta competencia internacional. Y yo sí quisiera que nos platicara sobre este referente, cómo seguimos en una ruta positiva para que México, es que lo que no hemos entendido es que México es una pieza en un gran concierto internacional. Ya no estamos aislados como quizá en algún tiempo de la historia lográbamos tener más una independencia y menos impacto de lo que sucede en otros países. Ahorita con el mundo globalizado y con todas estas cuestiones, pues dependemos mucho de las decisiones y de las acciones que se tomen en nuestros países, pero también lo que se tome en nosotros, en nuestro país, tiene mucho que ver con lo que sucede en otras naciones. Entonces, que nos platicara sobre esto, y cómo eso nos puede afectar en lo doméstico, en el día a día, en la gasolina que vamos a cargar el tanque, en los recibos de luz, que ha sido todo un problema ahorita en el tema de la pandemia. En fin, que nos pudieras orientar sobre cómo México puede ir transitando positivamente en el contexto internacional. Como Hortensia, yo lo veo desde al menos 3 enfoques distintos. El primero, una larga tradición constitucional de México, desde 1917 con toda puntualidad, es el de la economía mixta. Si nosotros revisamos la Constitución en el artículo 25, se dice: la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional en los términos que establece esta Constitución. La Constitución protege a la economía mixta, reconociendo el valor que tiene la participación del sector privado en las distintas actividades competitivas de libre concurrencia, de competencia económica, que se establecen en la Constitución y en las leyes. Y como todo lo que vale la pena lleva tiempo, las inversiones en infraestructura energética llevan años. Se establecen a partir de contratos multianuales, en algunos casos de 15 a 25 años, y establecen condiciones de certeza para que las inversiones del sector privado nacional o internacional o asociaciones público-privadas entre el sector privado y el sector público, o la participación amplia del sector social en la economía tan valiosa con el sector privado o por sí sola, requieren de elementos de certeza. No puedes cambiar las reglas a la mitad del juego. Y en México el sector energético tiene una serie de reglas que estaban arrojando resultados positivos de inversión y creación de empleos. Y estábamos empezando una etapa con resultados claramente revisables y claramente y objetivamente positivos en cuanto a que se estaba impulsando el desarrollo de energías renovables en el país de manera muy importante.
Pero si le cambias las reglas del juego a un sector que tiene contratos de 20 años y desconoces los elementos fundamentales de esos contratos, generas tal duda en la inversión que no solo estás afectando al momento presente, sino que estás poniendo en riesgo las inversiones que den oportunidad para crear plantas de generación del futuro. Y entonces aquí voy al segundo elemento. Podemos correr en México una situación tan irónica como la siguiente, Hortensia, que en la necesidad de crecimiento económico que venga después de la pandemia, vamos a suponer por un segundo estos elementos de integración con el Tratado de América del Norte, los tratados comerciales que se acaban de renegociar con Europa, y el talento de las mujeres y de los hombres en México nos permite levantarnos rápidamente, como todos lo deseamos, de la pandemia económica que estamos sufriendo las familias mexicanas. Vamos a suponer por un segundo que eso suceda. Pues vamos a necesitar energía eléctrica para crecer. Y podemos estar en una ironía que a partir de los ataques a las energías renovables y a la participación privada en general en el sector energético, hacia adelante venga el año 2022, 23 y 24 y no tengamos suficiente energía eléctrica para echar a andar la fuerza industrial, la fuerza manufacturera y la fuerza turística de México por falta de luz. Eso no es correcto. México tiene que tener los insumos energéticos a precios competitivos bajo la rectoría del Estado que le permitan tener energía eléctrica disponible para crecer. Y ahí va mi tercer elemento. Hoy, y tú y yo lo hemos vivido en la Cámara de Diputados con toda claridad, hay una queja constante de las familias mexicanas por los recibos locos de energía eléctrica, por los recibos locos de luz. Están llegando con aumentos de hasta 300, 400 o 500%, y que le están llegando a comercios que incluso no tienen actividades económicas por la pandemia, pero les están llegando recibos locos de luz mayores a cuando sí estaban con sus negocios abiertos de puerta en puerta. Eso también está mal. Y aquí mi reconocimiento a ti y a todas las compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario del PRI, porque hemos puesto puntos de acuerdo ante la Comisión Permanente, exhortando a la Comisión Federal de Electricidad a que aclare los recibos locos, a que no haga cortes masivos de luz a las familias mexicanas que se están debatiendo en la condición de desempleo en la que hay, entre pagar su recibo de luz o llevar comida a la mesa de sus hijos. Esa no puede ser la situación del país. No puede ser que haya cortes masivos de energía eléctrica ante usuarios domésticos que no puedan pagar el recibo a tiempo por falta de ingresos. La gente lo que está pidiendo es que le demos la mano, no que el gobierno federal les mete el pie. Se requiere entonces un acto de solidaridad, y ahí es donde exhortamos a que se lleven a cabo reuniones de trabajo entre la Comisión Federal de Electricidad, diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias, porque este es un tema que va más allá de partidos políticos, pero es una idea de nosotros, del PRI, para que todos los partidos políticos por igual tengan acceso a las reuniones con los directivos de CFE y los líderes de las comunidades y de las asociaciones civiles de cada estado, de Jalisco, por ejemplo, para que se aclaren los recibos locos, para que se pongan las cosas en su lugar, para que se suspendan los cortes masivos y que la gente pague lo justo y que se les dé una prórroga a quienes no puedan pagar para que lo paguen más adelante en el año cuando recuperemos la capacidad de empleo. Entonces son esas tres consideraciones que tengo. Primero, démosle certeza a la inversión para crear empleos y para tener energía eléctrica para crecer. Segundo, apoyémonos entre nosotros a darle credibilidad a un sector que requiere de contratos de 15 o 20 años, porque las obras de infraestructura requieren de 3 a 5 años en construirse. Y tercero, apoyemos a las familias mexicanas corrigiendo del brazo con CFE los recibos locos que les están llegando con aumentos de 500%, de 400%, o incluso a comercios que están cerrados y les llegan los recibos locos de luz. Y yo creo que ahí es donde, Hortensia, tú estás haciendo un gran trabajo a nombre de Jalisco en la Cámara de Diputados. Yo me sumo desde Michoacán y yo he percibido con todos los compañeros una gran solidaridad con las familias mexicanas para resolver este tema. Diputado, y también otra cosa que tú nos has comentado mucho en el seno de la fracción, el gran riesgo que tenemos con los apagones, y que afortunadamente nuestros estados no lo han vivido en carne propia, pero que tenemos estados en el sureste que lo viven año tras año con esta zozobra de los apagones que suceden en Yucatán, en todo el sureste, y que al final, si no aumentamos la generación de energías y que sean energías competitivas
y que ayuden al consumidor final, que es el ciudadano, pues entonces estamos poniendo en condiciones de no competencia a este tipo de estados, ¿no? Absolutamente, Hortensia, porque el sistema eléctrico funciona en un equilibrio permanente. La energía eléctrica que se demanda en el país tiene que ser igual a la capacidad de energía eléctrica que tienes para generar. Y eso se empata con sistemas muy avanzados de cómputo en el Centro Nacional de Control de Energía. Pero esa capacidad no se puede construir de la noche a la mañana. Precisamente tienes que ir un paso adelante construyendo centrales de generación de distintas tecnologías y combustibles para que estén disponibles al servicio de México cuando se requieran. Pero si la economía se recupera y más adelante demanda más energía de la que hoy está instalada, pues México requeriría 3 a 5 años para construir la infraestructura necesaria para atender esa demanda. Esto está muy estudiado. La Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, la CRE, todas las instituciones del Estado mexicano saben a qué ritmo debe de ir creciendo la capacidad de generación. Y eso no se puede detener cuando cambian las reglas del juego de un día para otro. Por eso se requiere de estabilidad en las reglas del juego para darle certeza a las distintas empresas participantes para que lleven a cabo sus programas de inversión. Hoy más que nunca, porque hoy ante la incertidumbre que genera la pandemia del COVID-19, pues tenemos que dar mayores condiciones de estabilidad para darle certeza a la inversión futura y la creación de empleos. Pero si se cambian las reglas del juego y no queda claro cuál va a ser la ruta de futuro para el sector energético, se corre el riesgo que para el final del sexenio tengas apagones en distintas partes del país, habiendo superado la pandemia económica, habiendo despertado el desarrollo económico, que no tengas luz para crecer. Sería una gran ironía y tenemos que alertarla desde ahora, porque corrigiendo el rumbo este año es que se puede tener capacidad de construcción de infraestructura necesaria para los años por venir. Enrique, tú has señalado alertar indudablemente al pueblo de México, a la sociedad y sobre todo al futuro de México, de situaciones que en este momento crean mucha confusión. Como tú lo planteabas, hay una serie de análisis de los resultados tan pobres que está teniendo Pemex en sus propios compromisos de inversión y de desarrollo para poder levantar la posibilidad de la explotación petrolera. El hecho de que vamos a entrar a un tratado nuevo de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos y que tiene un marco legal que nos hace ser cumplidores de las causas y de los compromisos que hemos contraído. Y por el otro lado, que muchas expectativas estaban planteándose con la posibilidad de la autogeneración, que de alguna manera para muchos habitantes de este México que nos planteaste tú rojo, donde puede haber una autogeneración hasta de casas habitación y que se puede resolver el problema de bajar tarifas. Todo esto esa es la impresión que nosotros tenemos desde Jalisco y lo estamos viendo en los esquemas que vamos ya a los tribunales y vamos con situaciones de violaciones que se están planteando por los órganos que tienen la obligación de dar confianza y de dar respetabilidad a los compromisos contraídos. Sí, para nosotros es un tiempo difícil, es un tiempo donde indudablemente le apostamos a que la bancada del PRI en la Cámara de Diputados juegue un papel fundamental con resultados a la vista, con esta eficacia que se ha tenido para poder canalizar inversión y nuevas tecnologías a México, alertemos efectivamente que algo grave puede pasar. Vamos a estar en condiciones efectivamente que este 2020 podamos estar terminando a lo mejor con una situación de crisis económica muy fuerte, pero que el tocar el asunto de los energéticos, que es la palanca fundamental para poder mover a todo el desarrollo de la sociedad, sí nos lleva
a que nos preocupe mucho y a que en el esquema que tú planteas efectivamente alertemos que cosas graves pueden llegar a pasar en México si no tenemos la capacidad de poder mantener un proyecto a futuro para las nuevas generaciones que nos permita ser competitivos y que nos permita explotar nuestros recursos naturales, manteniendo, como tú lo has señalado, constitucionalmente el respeto a todos nuestros recursos naturales, y que todo esto ha sido establecido en este marco legal que creó la reforma energética. Sin embargo, ahí está el tema que tú has planteado. Tenemos que alertar a la sociedad de lo que está sucediendo, y en ese sentido, voces como la tuya y voces como la de nuestra diputada Hortensia son determinantes para poder transmitir lo peligroso que se puede vivir en el país, porque son cosas que, como lo has señalado, requieren mucho análisis, mucha concertación, mucho acuerdo político. Por eso nos da un gran honor haberte tenido en esta mesa, nos da una gran satisfacción haber tenido la capacidad de poder traer a la posibilidad del Instituto Reyes Heroles el que podamos transmitir estos puntos de vista. Gracias, Enrique, por tu presencia, pero sí nos gustaría que nos cierres con un último comentario. Muchas gracias, Javier. Tú fuiste legislador, has sido legislador 4 veces y sabes, como lo sabe Hortensia y como lo sé yo, la importancia que tiene el Poder Legislativo en un sistema de pesos y contrapesos fundado en la Constitución. En materia de energías renovables, este es un tema que va más allá de un elemento simplemente de energía. Es un tema de salud pública y es un tema de medio ambiente. Voy al artículo 4 constitucional. Dice el artículo 4, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Y también en el artículo 4, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Generar energía eléctrica con fuentes renovables comprobadamente produce menos emisiones contaminantes que ayudan al medio ambiente y comprobadamente ayudan a la salud pública, en contraste con la quema de combustibles fósiles como el combustible. Cuando los legisladores defendemos a las energías renovables con puntos de acuerdo como los que hemos presentado como grupo parlamentario ante la Cámara de Diputados y ante la Comisión Permanente, lo hacemos honrando el juramento que hicimos de defender la Constitución y las leyes del país. Y también vemos que el Poder Judicial de la Federación está haciendo su parte, porque con estos mismos fundamentos jurídicos ha resuelto darle suspensiones definitivas a las empresas generadoras de energías renovables contra los acuerdos que ha promovido el Ejecutivo a través del SENACE o la Secretaría de Energía, o el aumento de tarifas que hizo la Comisión Reguladora de Energía. Es decir, el Poder Legislativo hace su función de contrapeso, así lo hacemos en el Grupo Parlamentario del PRI, y el Poder Judicial hace su función de contrapeso con resoluciones apegadas a derecho, defendiendo los principios constitucionales. Hacia adelante nosotros tenemos que seguir alertándole eso a la población, porque, y te lo digo porque tú ya fuiste legislador, yo no conozco una sola diputada o un solo diputado de cualquier partido político que esté en contra del país. Todos estamos a favor de que a México, a Jalisco, a Michoacán, les vaya bien. Todos, de todos los partidos. Si en esa ruta tenemos diferencias de opinión sobre cómo le puede ir mejor a México, pues que viva la pluralidad democrática. De eso se trata el Congreso, de que pongamos las ideas sobre la mesa, las analicemos y las discutamos. Por supuesto que hay problemas en el sector energético que requerirán las mejores mentes, las mentes más brillantes para salir adelante. Pero algo que estaba funcionando muy bien como las energías renovables, pues no se pueden echar a perder para sumarlo a la columna de los problemas cuando era una de las columnas de solución. Entonces nosotros lo que estamos alertando es que debemos de apoyar a las energías renovables porque así lo establece la Constitución, porque los resultados son palpables, porque es en beneficio de la economía familiar, de la salud pública y del medio ambiente, y porque nos permite como país honrar nuestros compromisos internacionales medioambientales como el Acuerdo de París o como la Ley de Transición Energética, que establecen metas
para la generación con energías limpias en nuestro país en el 2021, 2024 y hacia adelante. Entonces, para quienes estén interesados en el tema, pueden ver las redes sociales del Grupo Parlamentario del PRI. Ahí subimos los puntos de acuerdo y comentamos sobre ellos. Estos espacios, como en el del Instituto Reyes Heroles, que mucho agradezco, son extraordinarios espacios de análisis y debate. Y tanto Hortensia como yo tenemos nuestras redes sociales y nuestros teléfonos son públicos de la Cámara de Diputados. Y esta presentación yo la dejaré a disposición del Instituto Reyes Heroles para su distribución. Y estaré siempre agradecido de que me hayan invitado el día de hoy, de compartir con mi amigo Javier Santillán y con mi amiga Hortensia Noroña esta oportunidad de diálogo. Y quedo abierto a que en el futuro cualquier tema que consideren que pueda ser de interés para una conversación adicional, estoy a sus órdenes, siempre muy agradecidos. Y un gran saludo, un gran abrazo a Jalisco, que siempre les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, diputada Hortensia. Ha sido realmente un honor para nosotros el poder estar en este intercambio de puntos de vista. De nuestra parte, el mayor reconocimiento. Al contrario, licenciado Santillán, muchas gracias por esta oportunidad que Darío al frente del Instituto Reyes Heroles nos abre, y encantada y de verdad con toda la generosidad que el diputado Ochoa siempre ha tenido hacia mi persona y todas las deferencias que ha tenido siempre para el prismo de Jalisco. Y bueno, estar en una mesa con un querido expresidente del Comité Estatal y toda una institución en el prismo de Jalisco como es el licenciado Santillán, para mí es verdaderamente una mañana de un sábado espectacular. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío, y estamos a tus órdenes como siempre. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Darío.